En este video hablaremos acerca de las teorías sobre la percepción del ambiente y las aplicaciones en la planeación del ambiente. Las teorías que se utilizan en la psicología ambiental son generalmente tres: la teoría gestal, la teoría ecológica y la teoría probabilista. Estas han sido usadas anteriormente en el campo de la psicología general, y en las que se enfoca más o la que más utilizan los psicólogos ambientales son la ecológica y la probabilista. La ecológica centra su atención en las propiedades de los estímulos ambientales, en las propiedades de la estimulación ambiental, o sea, se enfoca en la estimulación que el ambiente le proporciona al sujeto. Y la teoría probabilista se enfoca en el papel determinante que tiene el sujeto en su propio proceso de percepción. Entonces, una estudia o se enfoca en la estimulación y otra se enfoca en el papel del sujeto, en la percepción. A pesar de que estudian el mismo proceso, toman diferentes puntos de vista que nutren el campo de la psicología ambiental. La primera teoría de la que hablaremos más a fondo será de la teoría gestal. La teoría ecológica considera que toda la información que una persona necesita para el proceso de percepción se encuentra en el impacto de la estimulación del ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que como que ya está programada la información que va a utilizar para este proceso y no necesita, sí, de procesos de reinterpretación o de interpretación y de reconstrucción ni nada por el estilo, y la percepción no se da por medio de los sentimientos que le evocan al sujeto, sino que se da como que instantáneamente. Otra parte que considera importante, sostiene Gibson, es un autor importante de esta teoría y de la psicología ambiental, sostiene que muchos aspectos básicos de la percepción no necesitan ser aprendidos. No significa que no considera una parte que considera el aprendizaje importante para el proceso de la percepción, pero sí se va más como por la parte innata. No tienen que ser aprendiendo, sino que forman parte del repertorio de respuestas que tiene el individuo desde la infancia, ¿no? Y con esto hizo una serie de investigaciones y entre sus hallazgos estuvo el del abismo visual. Con este explica, por ejemplo, en los animales, las personas, los seres humanos y las cabras, explica que desde que son muy, muy pequeñas las cabras, en los peñascos, en las montañas, en los riscos, logran percibir el borde que está, el borde de una zona plana. Hablamos de un medio plano que luego se logra observar que existe un declive profundo, y se hace como una sensación de un borde, como que de un fin de la orilla. Creo que todos lo hemos podido experimentar. Pero habla que desde que somos muy pequeños, como bebés o como las cabras bebés logran percibir que existe y evitan esa zona. También ahora sí se va con el aprendizaje, que se centre en la parte innata no significa que lo descarte por completo, sino que considera que el aprendizaje tiene como que otra función en el proceso de percepción. Una persona que ha adquirido la experiencia perceptual necesaria para utilizar mejor la información sensorial que se encuentra en el ambiente. O sea, nos sirve como una especie de complemento para poder utilizar la información que nos brindó el ambiente en otros aspectos de nuestra vida. Y para la teoría gestal es fundamental el estudio de la percepción como un proceso holístico. ¿Qué quiere decir holístico? Como un proceso integral, que considere todos los elementos que contribuyen al estudio de este proceso. Se opusieron por completo a la idea de que debemos de estudiar los elementos de la percepción por separado, analizarlos por separado. Por ejemplo, la teoría ecológica estudia desde un punto de vista de la estimulación, ¿no? No significa que descarte otros, pero se enfoca más en la estimulación, en las propiedades de la estimulación. Y la teoría probabilista se enfoca en el papel relevante del sujeto. Ahora, para la teoría gestal esto no funciona así. Podría entenderse como el todo es mayor que la suma de sus partes. Una contribución muy importante de la teoría gestal en el campo de la psicología ambiental son los principios de organización. Son 4.
el principio de proximidad, de continuidad, de semejanza y de cierre. El de proximidad explica que nosotros relacionamos los elementos, relacionamos diferentes elementos por la proximidad que tienen del uno del otro. Si un objeto se encuentra, no sé, cerca del otro, forma un patrón y es como los relacionamos entre sí y lo ponemos en un contexto. Y el proceso de semejanza explica que relacionamos estos elementos por la similitud que tienen entre sí, si se parecen por el color o si se distinguen por la forma en un patrón. De nuevo, y la continuidad explica que podemos poner diferentes elementos en forma lineal, en forma de una figura, en forma de una curva, y podemos lograr comprender que tienen relación entre sí y forma parte de nuestro proceso de percepción. Y el de cierre explica cómo una persona puede pasar por alto o cerrar, puede distinguir, puede no distinguir que hay espacios en blanco en un patrón de elementos con tal de formar una figura completa que explique lo que está viendo. Sin embargo, a pesar de que han contribuido de diferentes formas, esta teoría ha sido criticada porque considera estos principios muy relevantes e inherentes al proceso mismo de la percepción e ignora otras partes del proceso. Se supone que es una teoría que tiene un enfoque integral, pero ignora usualmente las experiencias del propio sujeto y todas las cosas aprendidas a lo largo de su vida que le han enseñado a cómo interactuar con su ambiente y los procesos intelectuales de orden superior, o sea, la parte cognitiva del ser humano. Ignora estos dos elementos y por eso ha sido criticada. La teoría del funcionalismo probabilista de Brunswick, en contraste con la teoría de Gibson, la teoría ecológica, parte de una perspectiva de que la información sensorial que nosotros recibimos del ambiente que le llega al individuo nunca tiene una correlación perfecta con el ambiente real. ¿Esto qué quiere decir? Que usualmente a veces lo que nosotros percibimos del ambiente puede ser engañoso. Nosotros podemos ver ciertos, no sé, efectos de reflejo en el suelo por un charco de agua. Y puede que realmente esa imagen no esté en el piso, sino que es el reflejo, y que por la experiencia también explica esta teoría. Nosotros ya no lo tomamos como sorpresa, ya sabemos que lo que estamos viendo es un efecto de la luz y lo hemos notado en otros ambientes en los que nos hemos encontrado y también lo que nos han enseñado. La ambigüedad de la percepción en tal circunstancia se resuelve cuando el observador hace una estimación probabilista. Con este ejemplo, si yo veo el charco, empiezo, digamos que tiempo atrás, yo empiezo a hacerlo o inmediatamente o depende de lo que estemos observando, a hacer ciertas comparaciones o ciertos juicios que me ayuden a elegir como que de una adivinanza, pero razonada, si lo que estoy viendo es verdadero o es falso o es ambiguo. El individuo, también destaca Brunswick, que el individuo tiene un papel muy importante en su propio proceso de la percepción. El individuo debe elaborar una serie de juicios y estas probabilidades que hace no pueden ser absolutamente acertados todo el tiempo. Vaya, es una probabilidad. La probabilidad de que pase y la probabilidad de que lo que está viendo es incorrecto. Brunswick propone, para explicar este proceso de la percepción, un modelo de lente que explica cómo este proceso funciona, como si fuera un rayo de luz o varios rayos de luz que impactan en el lente. Es la estimulación que nos está llegando y la persona, de estos estímulos diseminados que emanan del ambiente, los combina y los concentra en una percepción unificada, o sea, elabora una situación general de lo que está captando. ¿Y esto qué quiere decir? Que no todos los estímulos que recibamos van a ser necesariamente útiles para explicar lo que está pasando. Vamos a discernir entre qué estímulos nos ayudan más para poder comprender lo que estamos viendo. Y se resume la teoría probabilista en una frase de Yeltsin y Kilpatrick: el mundo que cada uno conoce es un mundo creado en gran medida a partir de la experiencia
podría que de la experiencia propia que se adquiere al interactuar con el ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros realmente no estamos en un ambiente nuevo, o al menos con el pasar de los años, todas las veces. Cuando vamos en la calle, no es la primera vez que pasamos por una calle, y los elementos que percibimos en nuestro pasado, en otras experiencias, sobre los elementos que debe de tener, los estímulos que debe de tener una calle, si está cerca de hospitales, si está en una carretera, etcétera, lo que sea en el contexto en el que se encuentre, estas experiencias nos ayudarán a percibir este ambiente, esta interacción que nosotros hacemos, este cúmulo de información, lo aplicamos para poder comprender mejor en qué situación nos encontramos. Aplicaciones en la percepción del ambiente. ¿Cómo se puede aplicar lo que acabamos de ver de las teorías y en general lo que se sabe de la percepción de cómo captamos la información en la planeación del ambiente físico en el que habitamos, en el que interactuamos, pensemos desde la construcción de las casas, desde eh, la vía de las carreteras, edificios, hospitales, vecindarios enteros, ciudades enteras y cómo son posicionadas? ¿Cómo podría realmente esta información repercutir en nuestro ambiente directamente? Si tuviéramos a las manos la población en general esta información. John Lang señala que los objetivos del diseño son visuales principalmente, y que muchos de los principios básicos del diseño han influenciado en las teorías que se han expuesto de la psicología ambiental. O sea, los edificios que ya han sido elaborados antes han ayudado a comprender un poco mejor cómo funciona este proceso de la percepción. Sin embargo, los diseñadores, los arquitectos, ingenieros, todo lo que se puedan imaginar, realmente no están al tanto de la psicología ambiental y del proceso de la percepción, ni de los avances, menos de los avances que se generan. Y esto como que puede ser un tanto imposibilita el proceso en el que realmente vivimos. Si se tuviera este conocimiento, opina este autor, si se tuviera este mayor conocimiento del proceso por el cual las personas perciben el ambiente, ayudaría a mejorar la calidad y la efectividad del diseño ambiental, de los lugares en los que nos encontramos. Si nos ponemos a pensar, vi una noticia acerca de cómo una cárcel en un país nórdico funcionaba muy diferente a las cárceles que normalmente conocemos. Realmente hasta deseabas estar en ese sitio porque tenía de todo y brindaba para empezar, esto se pudo dar porque en esa ciudad fue un proyecto planeado, financiado y no tienen un gran índice de delincuentes. Entonces, realmente lograron, gracias al diseño del ambiente, brindar realmente una rehabilitación a las personas en lugar de solamente tenerlas contenidas. Puede ser un ejemplo de cómo un análisis detallado de cómo se percibe el ambiente, porque consideraban aspectos de las ventanas, del color del sitio, de cómo se encuentra diseñada las áreas de vigilancia, etcétera, todo. Y mostraba muy buenos resultados. Y pues eso es un gran ejemplo de cómo tener un mayor conocimiento del que generalmente se tiene acerca de del proceso de percepción ayuda a la sociedad. Luego, un tema muy importante es la claridad perceptual. Los conocimientos que podamos tener acerca del proceso de percepción se pueden ver aplicados en el diseño de los ambientes y y si son percibidos de forma clara y eficiente por los individuos, puede ayudar incluso a la seguridad de estos mismos. Esto se puede ver, por ejemplo, en el diseño de hospitales psiquiátricos, en donde algunos pacientes padecen de alteraciones en su capacidad de percepción. Por ejemplo, en los hospitales normalmente se acostumbra a tener pasillos largos con luces directas y paredes completamente blancas. Y aunque parece simple, puede ser para pacientes esquizofrénicos, puede causar un gran estrés y puede causar alucinaciones auditivas o visuales, incluso para una persona con
con ninguna alteración psiquiátrica puede experimentar esta sensación bajo esta circunstancia. Ahora, la claridad visual en el diseño ambiental también puede verse en los centros de trabajo, desde el diseño de los escritorios, de cómo están acumulados, desde todas las perspectivas que se pueda ver, y de los sistemas de transporte. También tiene que ver con la seguridad. Una iluminación adecuada para, no sé, percibir probablemente si se encuentra, no sé, un hoyo en el piso o señales de alerta que pueda mantener segura a la población que se acerca ante estos escenarios, son de mucha ayuda. Es lo que proporciona esta claridad visual. La complejidad visual óptima. No porque estemos hablando de la claridad significa que todos los escenarios, para que tenga claridad, todos los escenarios a los que nos presentemos tienen que ser sencillos o simples. De hecho, con el ejemplo del pasillo, su simpleza es lo que causa estas distorsiones. Sin embargo, las personas pueden acostumbrarse y a veces desean un cierto nivel de complejidad óptimo. Los conocimientos psicológicos actuales nos hablan de que las personas perciben el ambiente físico de una manera más interesante cuando se le presenta cierto contraste de colores, ciertos objetos que le brinden más información sobre el ambiente en el que se encuentra y puede formular no sé, las situaciones a las que se enfrente. Las investigaciones demuestran que las personas que se inclinan por un nivel óptimo de complejidad visual en el ambiente prefieren lugares que resulten interesantes a la vista y sin ser confusos o desorientadores. Y que ofrezcan, lo mismo, la oportunidad de obtener mayor información sobre en qué ambiente nos encontramos y qué es lo que podemos hacer en este ambiente. Ahora, la planeación para casos de desastres naturales. La mayor preocupación, ahora sí, en que podemos ver la importancia de la percepción del ambiente, nuestro conocimiento acerca del tema, puede aplicarse en cómo las personas suelen construir en zonas que tienden a sufrir de cataclismos, inundaciones, tornados, terremotos, etc. O simplemente, digamos que lo podemos ver aquí en nuestra ciudad, en México, en cualquier parte del mundo incluso, que las personas construyen sus casas cada vez más en las periferias y si es una zona con montañas o cerros, suelen construir en esas áreas y esas áreas suelen ser muy rocosas o cualquier cosa que puedan enfrentar. La inclinación, una ligera lluvia puede causar grandes daños a la sociedad, pero no se consideran. Lo más importante en este caso para el proceso de la percepción, para esta planeación de desastres, es la forma en que los residentes consideran el peligro al que están expuestos o no ante ponerse en estas situaciones. Robert Cates y sus colaboradores explican que realizaron una intensa investigación con respecto a la forma en que los individuos perciben los desastres naturales. Si las experiencias anteriores, digamos que yo soy una persona que ha estado ante un terremoto o una situación de crisis antes, se supone que yo debo de saber cómo actuar y debo de prevenir lo que puede pasar. Estas experiencias me pueden ayudar a modificar mi estilo de vida, modificar la zona en la que me voy a ubicar y pues prevenir estos cataclismos. Tal vez no prevenir de que sucedan, sino de prevenir de cómo voy a actuar y probablemente salvar mi vida. Sin embargo, estudios posteriores determinaron que realmente no importan las experiencias tanto pasadas de las personas a la hora de tomar estas precauciones, sino que la información que la persona tenga acerca de esta situación. Realmente todo se resume a estar lo suficientemente informado para tomar sus precauciones. Pero las personas suelen preferir aceptar las pérdidas que tratar de prevenir o de reducir los daños o situaciones de peligro para disminuir los costos en lugar de
en lugar de prevenirlos, prefieren aceptar que así sucede. Eso lo podemos ver también, por ejemplo, con la situación actual del COVID. No necesariamente es un desastre natural físico, es una pandemia, es un desastre natural. Si las personas cuentan con la información necesaria, no importa si tuvieron una gripa antes o una anemia muy fuerte, puede que para muchos sí, anemia, perdón, ¿cómo se dice? No sé cómo. Esto lo podemos ver con la situación, por ejemplo, del COVID-19, que podría considerarse un desastre natural, tal vez no físico como un terremoto, pero si las personas tienen el conocimiento necesario sobre cómo deben de actuar, se pueden prevenir los daños que puede causar estos diferentes, esta pandemia. Si se sabe que el uso de cubrebocas, si es adecuado o no, el lavado de manos, etcétera. Todas esas situaciones que pueden prevenir las situaciones, el quedarse en casa, la sana distancia, todas las medidas que han sido expuestas, el correcto conocimiento de estas, el correcto uso de las diferentes vías, lo que se puede imaginar, lo que ya se nos ha sido proporcionado, se pueden prevenir enfermarse, enfermar a otros, entre muchas otras cosas. Es solo un ejemplo. Se puede ver claramente con eso. Si se cuenta con la aplicación, con la información necesaria, se pueden prevenir. Y realmente no importa si en algún momento ha sufrido una neumonía muy fuerte, o una gripe muy fuerte, ante estas situaciones lo mejor es el conocimiento. Es por eso que es importante tener claro la importancia que tiene la psicología ambiental y el proceso de la forma en la que percibimos nuestro ambiente.